No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando recuerdo mi adolescencia, siempre pienso en la casa donde crecimos mi hermana y yo. No era una casa lujosa, pero tenía carácter. Los suelos crujían en ciertos puntos, las paredes estaban cubiertas con fotos familiares de años atrás y el aroma a café y pan tostado era una constante en las mañanas. Nuestra madre trabajaba muchas horas para sacarnos adelante, lo que significaba que a menudo pasábamos tiempo solas, confiando la una en la otra. A pesar de nuestras diferencias, mi hermana y yo siempre habíamos sido inseparables. Ella era más extrovertida y curiosa, siempre preguntándose por el porqué de las cosas, mientras que yo tendía a ser más reservada, más lógica, más de si no puedo explicarlo, entonces no puede ser real. Pero aquella tarde cambió todo. Recuerdo que hacía calor, uno de esos días en los que el sol parecía derretir la ciudad. Nuestra madre había salido a trabajar, dejándonos a cargo de la casa, como tantas otras veces. La rutina era la de siempre. Terminábamos las tareas escolares, hablábamos un rato y luego cada una se dedicaba a lo suyo. Fue entonces cuando sucedió. No recuerdo quién lo vio primero, si mi hermana o yo, pero en algún momento ambas nos encontramos en la cocina, mirando fijamente la estufa con una mezcla de incredulidad y miedo. Estaba destrozada, no era un simple golpe ni un desperfecto del metal, era una rasgadura, un tajo limpio y preciso que comenzaba en la parte superior y bajaba hasta el interior del horno, como si alguien, con una fuerza descomunal, hubiera abierto la estructura metálica con sus propias manos. Me quedé sin aire, no tenía sentido, no podía tener sentido. ¿Tú hiciste esto?, susurró mi hermana, su voz temblando. Negué con la cabeza, me acerqué con cautela, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Extendí la mano y con la respiración contenida toqué la abertura. El borde del corte era frío, perfectamente liso, pero lo peor vino después. Empujé la mano dentro del agujero, con miedo, con una curiosidad temblorosa que no podía contener. Mi hermana me miraba con los ojos muy abiertos, y entonces sentí el aire del otro lado. No debería haber sido posible, mi mano había atravesado la estufa. ¿Qué demonios?, susurré. Y al instante mi hermana también metió la mano. Ambas podíamos hacerlo, ambas podíamos pasar el brazo entero a través del metal como si fuera una simple tela rasgada. Retrocedimos de golpe, tropezándonos la una con la otra. El aire en la cocina se volvió denso, pesado, algo no estaba bien. Esto no es normal, dijo mi hermana con un hilo de voz. No sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién acudir. Lo único que pudimos hacer fue esperar a que mamá llegara y mostrárselo. Cuando la escuchamos abrir la puerta, corrimos hacia ella. Teníamos que enseñarle lo que había pasado, teníamos que hacer que lo viera con sus propios ojos. Pero cuando volvimos a la cocina, el corte ya no estaba. La estufa estaba intacta, perfectamente normal. El metal, que hacía unos minutos había estado desgarrado, no tenía ni una sola marca. Nos quedamos de pie, paralizadas, mirando la cocina con el estómago revuelto. Toqué la estufa con ambas manos, buscando, esperando encontrar, aunque fuera una pequeña señal de que no habíamos imaginado todo. Pero nada. Nuestra madre nos miró con el ceño fruncido. Al principio pensó que le estábamos jugando una broma, pero al ver nuestras expresiones, su rostro cambió. Nos creyó, o al menos creyó que estábamos convencidas de lo que habíamos visto. Esa noche apenas dormimos. ¿Cómo algo podía estar ahí un momento y desaparecer al siguiente? Los días pasaron y tratamos de no pensar en ello, pero sabíamos que lo que habíamos visto era real. Lo tocamos, lo sentimos. Hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación, pero si algo aprendí aquella tarde es que la realidad no es tan firme como creemos. Hay grietas, pequeñas fisuras por las que, de vez en cuando, algo imposible se asoma. Y cuando eso ocurre, lo único que podemos hacer es mirar, aterrados, y preguntarnos cuánto más hay detrás del velo que llamamos normalidad. No suelo ser una persona temeraria, nunca lo fui. Desde pequeño siempre fui alguien cauteloso, calculador. No tomaba riesgos innecesarios, no era de los que aceleraban por pura adrenalina, ni desafiaban el destino con imprudencias. Pero aquella tarde, por alguna razón, algo en mí se sintió diferente. Algo en mí quería ir más rápido. Era una tarde nublada, de esas en las que el sol apenas asoma tras un cielo plomizo.
Llevaba conduciendo por una carretera secundaria, la típica que cruza pueblos pequeños, con señales de límite de velocidad cada tanto y largas extensiones de campo a los costados. No tenía prisa, no había un destino inminente, solo iba en mi camino, sumido en mis pensamientos. Entonces vi aquel coche. Era lento, exasperantemente lento. Quizás era un conductor mayor, alguien sin apuros, alguien que no tenía la más mínima urgencia de llegar a ningún sitio. Pero yo sentí la necesidad de adelantarlo. La carretera se dividía en dos carriles por un tramo corto antes de volver a fusionarse en uno solo tras una colina. Era mi oportunidad. Me moví al carril de adelantamiento y presioné el acelerador, demasiado fuerte. Sabía que estaba yendo demasiado rápido, que era innecesario, que no era yo, pero no me importó, y entonces algo cambió. Una sacudida de adrenalina recorrió mi cuerpo, mi respiración se hizo más agitada. Sin pensarlo dos veces, pisé aún más el acelerador. Tenía que adelantar antes de que el carril desapareciera, pero no lo logré. Al llegar a la cima de la colina, la carretera ya se había reducido a un solo carril, y ahí, frente a mí, un camión venía en dirección contraria. No había tiempo, no había espacio, no había escapatoria. Recuerdo la sensación del tiempo ralentizándose. Recuerdo el reflejo del sol en el parabrisas del camión. Recuerdo el sonido ensordecedor de los neumáticos en el asfalto cuando traté de frenar sin éxito. Recuerdo ver la parte delantera del camión aplastar el costado izquierdo de mi coche. Fue un impacto brutal. No debería haber sobrevivido. Y entonces, negro. No hubo dolor, no hubo gritos, solo una absoluta y abrumadora oscuridad. Un segundo después, parpadeé. Me encontré estacionado junto a un edificio industrial, a casi 1 kilómetro de donde se suponía que estaba. Mi piel hormigueaba como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Mis manos temblaban sobre el volante. El motor estaba apagado. No entendía nada. No podía entenderlo. Tomé aire con dificultad, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo en un torrente que me dejó mareado. Me sentía desplazado, como si algo se hubiera soltado dentro de mí, algo que antes estaba firme y ahora flotara en el vacío. No volví a casa de inmediato. Me quedé ahí, sentado en el coche, con la mente en blanco. ¿Cómo había llegado allí? Pero por más que tratara de racionalizarlo, por más que buscara una explicación lógica, nada encajaba. Sabía que había muerto en esa colina. Desde entonces, algo en el mundo se siente diferente. No es nada evidente, nada drástico. Mi familia es la misma. Mis amigos son los mismos. Mi vida no ha cambiado de manera significativa. Pero hay algo en el aire, en la forma en que la luz se refleja en las superficies, en la textura del sonido al hablar con alguien. A veces estoy en un lugar y por un segundo todo parece más cálido, como si un velo se apartara, revelando un mundo más brillante, más vibrante. Luego, sin aviso, regresa a la frialdad, al tono gris que ahora parece permearlo todo. Otras veces leo una noticia, escucho un dato que me resulta familiar, pero no como debería. Algo está mal, algo ha cambiado. Busco en internet, reviso registros y la versión que encuentro siempre es diferente de lo que recuerdo, pero todos los demás parecen aceptarlo como verdad absoluta. No tengo miedo, no me atormenta, pero sé con una certeza absoluta que el mundo en el que desperté no es el mismo del que partí aquella tarde. El choque ocurrió, pero yo no morí. O al menos no en la realidad que conocía. Estoy en otro lugar, uno muy parecido, pero nunca completamente igual. No soy de recordar mis sueños. A veces despierto con una vaga sensación de haber estado en otro lugar, de haber visto rostros o escuchado voces, pero con cada minuto que pasa, todo se deshace en mi mente como niebla disipándose con la luz del sol. Es como si mi cerebro decidiera desecharlos antes de que pudiera analizarlos, antes de que pudiera entenderlos. Pero hay 2 sueños que jamás desaparecieron. No los llamaría pesadillas, aunque en ambos la historia terminaba con mi muerte. La primera vez soñé que caminaba por una calle que conocía bien. El sol brillaba alto, el pavimento estaba cálido bajo mis pies. Llegué a una intersección y vi el semáforo en rojo para los autos. Sabía que era seguro cruzar. Lo hice sin pensarlo 2 veces. Pero en el último segundo, una sensación extraña se apoderó de mí. No era miedo, era
una duda repentina. Un instante después, un auto apareció de la nada, corriendo la luz roja. No hubo tiempo de reaccionar. Sentí el impacto, la fuerza brutal del metal aplastando mi cuerpo. Recuerdo la sensación de mi cuerpo saliendo despedido, el aire escapándose de mis pulmones y luego, negro absoluto. Desperté de golpe, jadeando, mi corazón latiendo con violencia contra mi pecho. La imagen del auto y la certeza de mi muerte quedaron grabadas en mi mente. Nunca lo olvidé. Meses después, me encontré en la misma intersección. Era exactamente igual. El sol brillaba en lo alto, el pavimento ardía bajo mis pies. La luz estaba en rojo para los autos, el paso peatonal despejado. Todo en mi lógica me decía que era seguro cruzar. Y sin embargo, en el último segundo, vacilé. El déjà vu fue tan intenso que sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Y en ese instante, un auto apareció de la nada, corriendo la luz roja. Si no me hubiera detenido, si mi cuerpo no hubiera reaccionado con ese inexplicable impulso de dudar, me habría matado. La segunda vez que tuve un sueño de muerte fue diferente, pero igual de vívido. En el sueño caminaba por una calle estrecha, flanqueada por edificios de apartamentos. Había una extraña quietud en el aire, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Entonces escuché un ruido arriba. Alcé la mirada y vi algo caer desde una ventana. Un colchón. Un simple colchón, algo tan mundano que no debería haberme causado miedo. Pero en mi sueño supe que iba a matarme. No tuve tiempo de moverme. Golpeó contra mí con una fuerza brutal y todo se volvió negro. Cuando desperté, no pude sacudirme la sensación de que había muerto otra vez. Días después, caminaba por una calle cualquiera, sumida en mis pensamientos, cuando escuché un ruido arriba. Algo cayó desde una ventana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me detuve en seco. Y un colchón aterrizó justo frente a mí con un golpe seco. Si no me hubiera detenido. A partir de ese día, mi percepción de la realidad cambió. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Cómo es posible que soñara exactamente lo que iba a pasar? La gente habla de coincidencias, de intuición, de corazonadas, pero esto era diferente. Me obsesioné con la idea de los universos paralelos, con la teoría de que cada decisión que tomamos crea una nueva bifurcación en la realidad. Y entonces me pregunté, ¿y si en otra línea de tiempo, en otra versión de mí, si fui atropellada? ¿Y si en otro mundo el colchón me mató? ¿Y si en el último momento algo se rompió en la estructura del tiempo y mi conciencia saltó a una realidad donde sí sobreviví? Desde entonces, cada vez que experimento un déjà vu o una repentina sensación de duda, me detengo, escucho, porque mis sueños de muerte ya me han salvado 2 veces. Han pasado más de 20 años desde aquel día, pero todavía lo recuerdo con una claridad inquietante. No porque haya sido especialmente aterrador en su momento, sino porque, con el tiempo, cuanto más lo pienso, más irreal me parece. Yo nunca fui de los chicos populares en la escuela. Era más bien callado, alguien que prefería observar en lugar de participar. No tenía muchos amigos y aunque no me molestaba la soledad, a veces deseaba que hubiera alguien con quien compartir más cosas. Alguien que entendiera lo que era sentirse un poco fuera de lugar, un poco desconectado. Todas las mañanas en la fría temporada de otoño tomaba el autobús escolar. Siempre elegía el asiento junto a la ventana, no solo porque me gustaba ver el mundo pasar, sino porque era mi refugio. Con mi Walkman escondido bajo la chaqueta, escuchaba música y dejaba que el paisaje se volviera una película en mi cabeza. Me fijaba en los detalles de todo lo que pasaba afuera, tal vez porque en mi mente intentaba encontrar un patrón, algo que hiciera que todo tuviera sentido. Aquella mañana en particular, el cielo tenía un tono gris pálido y el aire era frío, lo suficientemente cortante como para que la gente metiera las manos en los bolsillos de sus abrigos. El autobús llegó al vecindario donde recogía a uno de los chicos de la escuela, un chico que conocía de vista. No éramos amigos, pero lo había notado porque siempre vestía con mucho estilo, como si estuviera en un desfile de moda en lugar de camino a clases. Ese día, él salió de su casa con un abrigo azul marino con franjas moradas en las mangas. Lo vi caminar hasta la orilla del camino y esperar la señal del conductor para cruzar la calle. Era una escena rutinaria, sin nada extraño. Subió al autobús y pasó por mi asiento sin mirarme. Se fue a sentar unas filas más atrás, como siempre. Esperé a que el autobús arrancara, pero no lo hizo.
Pasaron unos segundos y miré por la ventana para ver qué estaba causando la demora, y entonces lo vi. El chico salió de su casa de nuevo. Llevaba el mismo abrigo azul con franjas moradas en las mangas. Cada detalle era idéntico. Caminó hasta la orilla del camino, esperó la señal del conductor y cruzó la calle, como si la realidad hubiera rebobinado y se estuviera reproduciendo de nuevo. El auto estacionado en el camino de entrada estaba exactamente en la misma posición. El viento movía las hojas caídas de la misma manera. Incluso las nubes parecían estar congeladas en el mismo lugar. Pero esta vez, cuando subió al autobús, no pasó de largo. Se sentó justo a mi lado. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. Quizás estaba cansado y mi mente me había jugado una mala pasada. Tal vez había imaginado todo, pero no podía negar lo que había visto, no podía negar que había experimentado la misma escena 2 veces. El miedo me recorrió la espalda, pero intenté actuar con normalidad. Me puse los auriculares y traté de perderme en la música, hasta que de repente él me dio un codazo leve y susurró: «Guarda tu Walkman, ahí viene un profesor». Su advertencia me sacó de mi confusión. Rápidamente deslicé el Walkman dentro de mi mochila y segundos después, un profesor subió al autobús con la mirada afilada, buscando cualquier indicio de que alguien estuviera infringiendo las reglas. Si él no hubiera estado ahí, sentado a mi lado en ese momento exacto, no me habría dado cuenta y me habrían confiscado el Walkman. Ese fue el inicio de todo. Después de ese día nos volvimos inseparables. Él tenía esa energía que complementaba mi tranquilidad. Yo era el tipo callado, él era el extrovertido que siempre sabía qué decir en cualquier situación. Nos equilibrábamos de una manera extraña, pero natural. Con el tiempo, los recuerdos de aquella mañana se desdibujaron en mi mente. La lógica trató de imponerse. Tal vez solo había estado soñoliento, tal vez lo había imaginado todo, pero a veces, en los momentos de silencio, la memoria volvía con toda su intensidad. Porque no podía ignorar que algo en mi interior me decía que él no debería haber estado ahí. A veces me pregunto cómo habría sido todo si él no se hubiera sentado a mi lado aquella mañana, si no me hubiera advertido sobre el profesor. ¿Nos habríamos hecho amigos? ¿O nuestras vidas habrían tomado caminos distintos? Cada vez que pienso en aquel día me invade una extraña sensación, como si el universo mismo se hubiera ajustado para asegurarse de que nos conociéramos. Como si por alguna razón ese encuentro tuviera que ocurrir, sin importar cuántas veces la realidad tuviera que repetirse para hacerlo posible. El año pasado él fue mi padrino de boda, y a veces cuando estamos juntos tengo la sensación de que él también recuerda ese día, pero nunca lo mencionamos, porque hay cosas que es mejor dejar en el misterio y agradecer que sucedieron. Desde niña, fui una persona de mente inquieta y algo distraída. Siempre me atrapaban mis pensamientos, saltando de una idea a otra como hojas en el viento, perdiéndome en los detalles más pequeños que otros parecían ignorar. Podía notar cómo la luz cambiaba de tono en una misma habitación, cómo una brisa inesperada hacía temblar las hojas de un árbol sin razón aparente. Mi madre solía decirme que era demasiado soñadora, que debía prestar más atención a la realidad en lugar de divagar en cosas sin importancia. Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando la realidad a veces parecía tan frágil? A lo largo de mi vida, rara vez recordaba mis sueños. Se desvanecían en cuanto despertaba, como tinta diluyéndose en el agua. Sin embargo, hubo uno que se quedó conmigo para siempre. Uno que no solo recordé, sino que, de alguna manera, se materializó en mi vida. Lo soñé una noche sin ninguna advertencia, como si mi mente hubiera abierto una puerta que no debió cruzar. En el sueño, no era yo, o al menos no la versión de mí que conocía. Vivía en un pequeño pueblo africano, un lugar que jamás había visto antes, pero que en el sueño se sentía tan familiar como si siempre hubiese sido mi hogar. Casas de adobe, de tonos ocres y rojizos, se alineaban una frente a la otra, mirando hacia un único camino infinito de arena y polvo que se perdía en el desierto. El aire era cálido y seco, impregnado del aroma de la tierra caliente y la leña quemada. Salí de mi casa con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Al bajar los escalones, mis pies descalzos tocaron la tierra tibia y fue entonces cuando lo vi. Un pequeño grupo de flores amarillas plantadas justo al lado de mi puerta, a la derecha. Eran vibrantes, de un amarillo dorado que parecía capturar la luz misma.
Sus pétalos eran idénticos a los de la planta Sedum palmeri, con un tono casi irreal contra el suelo seco. Pero lo más extraño era que alguien había dejado junto a ellas una pequeña bolsa con semillas. Las recogí con cuidado, sintiendo una extraña emoción en el pecho. ¿Quién las había puesto ahí? ¿Por qué? Decidí llevar algunas a la casa de mi vecina, una mujer que vivía sola con su hija de 2 años. Era su cumpleaños y aunque no tenía un regalo, pensé que las semillas podían ser un bonito gesto, algo simbólico. Al llegar, la pequeña me miró con sus enormes ojos oscuros y extendió su manita. Sonreí y dejé caer algunas semillas en su palma. Lo que ocurrió después me dejó helada. Antes de que la niña pudiera cerrar los dedos sobre ellas, su madre reaccionó con violencia. De un manotazo las hizo caer al suelo. «¡No toques eso!», exclamó con pavor en la voz. Di un paso atrás, confundida. «Pero solo son semillas», intenté decir. Ella me miró con una expresión de puro terror, como si acabara de entregarle algo maldito. Cuando el padre de la niña regresó, la situación se tornó aún más tensa. Sin dejarme explicar, su rostro se llenó de ira y me echó de su casa de inmediato. «¡Vete de aquí!», gritó. «No traigas esa desgracia a mi familia». Me dejó paralizada. ¿Por qué reaccionaban así? ¿Qué había de malo en esas flores? La puerta se cerró de golpe tras de mí, dejándome con un peso en el pecho y las semillas aún en mis manos. Quería preguntar, quería entender, pero no me atreví. Con el corazón latiendo desbocado, me alejé por el mismo camino polvoriento por el que había llegado. Fue entonces cuando desperté. El impacto del sueño fue inmediato. Sentí que mi mente aún estaba atrapada en aquel pueblo, en aquella escena que de alguna manera se sentía más real que mi propia habitación. Intenté racionalizarlo. Tal vez mi cerebro había construido una historia con retazos de imágenes al azar, quizás de alguna película que había visto y no recordaba. Pero algo dentro de mí no estaba convencida. Pasaron los días y aunque intenté olvidar, las flores amarillas seguían apareciendo en mi mente. Y entonces ocurrió. Había regresado a mi ciudad y estaba esperando a mi madre cerca del coche. Era una tarde normal, sin viento, sin nada fuera de lo común. Hasta que, sin previo aviso, un puñado de pequeñas flores amarillas cayó sobre el auto. Me quedé inmóvil. No podía ser una coincidencia. El mundo pareció detenerse por un instante. Eran idénticas a las del sueño. Las recogí con manos temblorosas. Eran reales. Las sentía entre mis dedos, la suavidad de sus pétalos, la fragilidad de su tallo. Las mismas flores que nunca había visto en mi vida hasta que aparecieron en mis sueños. Mi mente trató de buscar una explicación lógica, pero no había ninguna. Miré a mi alrededor esperando encontrar alguna señal de que alguien las había arrojado, un árbol cercano que las hubiera soltado con el viento. Pero no había nada. La sensación de vértigo fue tan fuerte que tuve que apoyarme en el auto. Desde ese día no he dejado de pensar en lo que ocurrió. ¿Fue solo un sueño o fue algo más? A veces me asalta la inquietante idea de que en algún lugar de otro mundo, una versión de mí realmente vivió aquel momento. ¿Y si aquellas flores eran la prueba de que las barreras entre los sueños y la realidad no son tan sólidas como creemos? ¿Y si por un breve instante las dos versiones de mi vida se tocaron y las flores fueron el único rastro tangible de ello? Cuando tenía 6 años, tenía una costumbre que con el tiempo se volvió casi un ritual nocturno: despertarme en medio de la noche y deslizarme en la cama entre mis padres. No era por miedo a la oscuridad exactamente, pero había algo en la quietud de la casa a esas horas que me inquietaba. Tal vez era la sensación de vacío en los pasillos, el sonido del viento filtrándose por las ventanas, o la manera en que las sombras parecían moverse cuando nadie estaba mirando. Mi madre solía bromear con que yo tenía un sexto sentido para las madrugadas, porque casi siempre aparecía en su habitación sin que me escucharan venir. Ella decía que me despertaba como si algo me llamara, aunque yo no recordaba ninguna razón en particular para hacerlo. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Me desperté como siempre, envuelto en la penumbra de mi habitación, con la leve luz del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta. Me deslicé fuera de las sábanas y puse los pies en el suelo frío. La casa estaba en completo silencio, salvo por el lejano zumbido del refrigerador en la cocina. Comencé a caminar hacia la puerta, pero entonces me detuve. No porque yo quisiera. Mi cuerpo entero se paralizó.
Fue como si una fuerza invisible me hubiera sujetado en su lugar. No podía dar un paso más, no podía levantar los brazos, ni siquiera podía girar la cabeza. Un escalofrío me recorrió la espalda y, en ese instante, lo vi. Desde el pasillo, una figura pequeña emergió del baño. Era un niño, de mi edad, tal vez un poco más alto. No pude verle bien el rostro, la penumbra de la casa lo cubría en sombras, pero su silueta se delineaba con claridad en el resplandor de la luz nocturna. Caminó con paso tranquilo, como si estuviera siguiendo una rutina completamente normal. Giró a la derecha y, sin dudar, abrió la puerta de la habitación de mis padres. Entró y la cerró suavemente tras de sí. En cuanto la puerta se cerró, mi cuerpo recuperó el control. El hechizo, o lo que fuera que me había mantenido inmóvil, desapareció de golpe. Mi primer impulso fue correr detrás de él, abrir la puerta y gritar que saliera, pero algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. Un terror primitivo se apoderó de mí. Ese no era un niño, no podía serlo. Mi mente infantil no entendía qué había pasado, pero mi instinto sí, y mi instinto me decía que me alejara de ahí lo más rápido posible. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y regresé a mi cuarto. Me metí bajo las sábanas, temblando, rogando que aquello desapareciera con la luz del día. Pero lo más extraño sucedió al amanecer. Mi madre entró a mi habitación con una expresión extraña en el rostro. ¿Por qué regresaste a tu cuarto?, preguntó, con una mezcla de desconcierto y preocupación. La miré, confundido. No fui a su cuarto anoche. Su ceño se frunció. Sí lo hiciste. Sentí cuando te metiste en la cama, como siempre. Hasta te acomodaste entre nosotros. Me quedé helado. ¿Qué pasó después? No sé, admitió. Desperté esta mañana y ya no estabas. Pensé que te habías levantado temprano, pero cuando te busqué, estabas aquí. Mi estómago se revolvió. Yo no había ido a su cuarto esa noche. Lo recordaba con claridad. Había vuelto a mi habitación y no había salido de ahí hasta la mañana siguiente. Entonces, ¿quién se había acostado con ellos? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No respondí nada, solo asentí, fingiendo que todo estaba bien. Pero esa fue la última vez que intenté ir a su habitación por las noches. Desde entonces, sin importar cuánto miedo sintiera o qué tan fuerte fueran mis impulsos de correr con ellos, siempre me quedé en mi cama. Porque si alguna vez volvía a despertar en la oscuridad y sentía la necesidad de ir con mis padres, tenía miedo de encontrarme conmigo mismo en su cama. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.